Hola, ¿qué tal a todos ustedes, queridos jóvenes de nuestra diócesis, que nos siguen por los distintos medios, las distintas redes, plataformas que la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis nos ofrece? Yo soy el padre Raúl Arenas, soy vicario en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia San José el Alto. Tengo ya 3 años de ordenado y pues gracias a la Pastoral Juvenil por invitarme a estar en este día aquí con ustedes, compartiendo un tema que me parece relevante porque nos da pautas para nuestra vida cristiana y también para darnos cuenta cómo nosotros, después de tantos años, podemos y debemos de seguir siendo anunciadores de la palabra de nuestro Dios. El evento que nos reúne pues es el de Pentecostés, ¿no? Ya sabemos lo que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el inicio siempre, vamos a decirlo así, el inicio siempre, pero en continuación también de una nueva etapa dentro de la historia del hombre. San Lucas, el evangelista, va a dividir la etapa en 3 momentos: la etapa del Padre, la etapa de Cristo y la etapa del Espíritu o de la Iglesia. Bueno, después de Pentecostés iniciamos la etapa del Espíritu. El tema que se me ha propuesto para compartir con todos ustedes, queridos jóvenes, es precisamente acerca de la cuestión de la palabra de Dios y su cumplimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a tener un pasaje sencillo, un versículo, pero que es verdaderamente interesante. Dice ese versículo: era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. Y para podernos adentrar a la reflexión de este versículo, quisiera primero, a manera de introducción, pues describir así, en unos rasgos muy sencillos, lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas o la escuela de San Lucas, el mismo que escribe el Evangelio, y está destinado a los paganos, para que el Evangelio, para que Cristo llegue a los paganos, a aquellos pueblos que no conocen a Cristo y que no, pues que no son judíos. Y ahí va el anuncio del Evangelio tratando de llegar a todos estos pueblos. Además, el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos va a presentar cómo se iba configurando la iglesia, cómo vivía la iglesia naciente, cuáles dificultades tenía que afrontar, cómo se iba fortaleciendo. En pocas palabras, San Lucas en este libro nos presenta la vida de la iglesia primitiva y su crecimiento, su florecimiento. Y al mismo tiempo también nos va a instruir sobre la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia primitiva. Y no solo de la iglesia primitiva, sino después de toda la vida de la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo es el que instruye, es el que orienta, el que guía, el que ilumina, el que consuela, tantos atributos que le damos al Espíritu Santo. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta eso, la vida del Espíritu Santo. Sí, las fuerzas de los evangelizadores, sí, las ganas de llevar el Evangelio a los demás, pero todo animado por la vida del Espíritu Santo, que se hace latente en la fiesta, en el acontecimiento de Pentecostés. De hecho, cuando estudiábamos nosotros esta cuestión de Pentecostés, decíamos que ahí en Pentecostés nace la iglesia como tal, aunque Cristo la instituyó antes. Ahí se considera el momento clave o el momento del nacimiento de la iglesia, porque inicia ya la vida del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ello nos dará
pauta para poder adentrarnos de una manera más concreta a este versículo. Era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. Para poder entender este pasaje bíblico, creo yo que es oportuno remitirnos al origen de incluso de nuestra salvación, allá en donde inició todo. En el libro del Génesis nos vamos a encontrar primero con el relato de la creación, cómo el hombre fue creado de tierra, Adán y Eva, el barro, la fragilidad, el ser vulnerables, pero creados también a imagen y semejanza de Dios. Es la sencillez, pero lo grandioso del hombre, que nos va después también a relatar el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano, para darle poder, y va a seguir, ¿no? Entonces, está la creación. Y por otro lado, después de la creación, nos vamos a encontrar con un episodio que va a marcar toda la vida del hombre. Me refiero al relato del pecado original, cómo Adán y Eva ceden a la tentación, cómo engañados por el demonio ceden y cometen pues ese pecado que vamos a llamar el pecado original. Todo queda transformado, ¿no? El libro del Génesis nos dice cómo fue creado, cómo está el jardín del Edén, cómo está la armonía, la paz, la tranquilidad, la santidad, cómo el hombre puede dialogar con Dios, cómo puede inclusive sentirse acompañado por Él, sin nada que se lo impida, ¿no? Es algo verdaderamente maravilloso lo que vive el hombre antes del pecado original. Puede contemplar a Dios, puede sentir todo su amor de manera clara, sin nada que se lo impida. Pero viene el pecado original y todo tristemente se transforma. Por eso la misma palabra de Dios nos va a decir, pasa de ser un estado de armonía, un estado hermoso, el jardín del Edén, ahora a convertirse en una especie de desierto, en un momento de sufrimiento, de tristeza. El hombre vive desolado, ha destruido todo. Todo lo que Dios había hecho, dice el relato de la creación, y vio que era bueno. Ahora el hombre, por la desobediencia y por el pecado original, lo transforma. Y queda en eso, en una especie de desierto, sufrimiento, tristeza. Pensemos pues, qué situación tan trágica la del hombre. Pero en medio de esa situación complicada, surge siempre el amor de Dios. El amor de Dios que nos dice precisamente eso. Su amor y su misericordia será más fuerte que el pecado y que la pequeñez humana. Por eso inmediatamente después del pecado, recordemos ese relato del Génesis, cómo dice Dios, o cómo andaba Dios, ¿por qué te escondes, Adán? ¿Por qué estás oculto? Y se da cuenta del pecado. ¿Qué pasa ahí? El hombre solo no iba a poder restituir, no iba el hombre a poder devolver el estado de gracia que tenía el jardín del Edén. Por más caminos que buscara o por más herramientas o instrumentos que el hombre usara, no iba a poder reconstruir el jardín del Edén. Por nada. Ni el hombre más poderoso iba a poder hacerlo. ¿Quién iba a poder restituirlo? ¿Quién iba a poderle dar el estado que tenía antes? O en pocas palabras, ¿quién iba a poder salvar al hombre? Iba a ser precisamente el mismo Dios. Que después su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, se va a encarnar, va a asumir nuestra naturaleza para poder salvarnos.
Pero bueno, volvamos al relato. Ahí en el libro del Génesis, concretamente en el capítulo 3:15, aparece lo que se llama el protoevangelio o el primer evangelio. ¿En qué consiste esto? Dios pronuncia una sentencia contra la serpiente, contra el mal, contra el pecado, y le dice: un descendiente de la mujer, pisoteará tu cabeza y te destruirá. Ahí está ya una promesa de salvación. La palabra de Dios va a empezar a actuar. Dios pronuncia su palabra, dice en el Dabar divino, pronuncia su palabra a manera de promesa. El descendiente de una mujer, el descendiente de la mujer, el descendiente del hombre, te va a aplastar, va a pisotearte la cabeza. Y después va a decir la carta a los Gálatas: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Ahí está la promesa. Y toda esta promesa, toda esta palabra de Dios que se pronuncia ya en aquel momento del libro del Génesis, va a convertirse como en el hilo conductor de toda la historia salvífica. Todo el Antiguo Testamento va a dejar conducirse por esa promesa hasta llegar al Nuevo Testamento, en donde va a tener cumplimiento de una manera plena la palabra de Dios. Por eso, con mucha razón, diría el gran San Jerónimo, aquel estudioso de la palabra de Dios, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento se hace latente. Nos está hablando de cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios cumple la palabra. El cumplimiento llega a su término. ¿Y en qué momento se va a realizar este cumplimiento? Se va a realizar de una manera plena en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el misterio pascual es en donde se diría el Papa Benedicto en una bella homilía pronunciada también en un sábado santo, diría él: la noche santa, el misterio pascual, la resurrección de Cristo, es una nueva creación, más hermosa, más bella, más sublime que la primera. Jesucristo, el nuevo Adán, es la palabra de Dios encarnada, es la palabra de Dios que se cumple para darnos a nosotros vida y darnos la salvación. Y entonces esto nos da la pauta para poder entrar al misterio pascual de Cristo. ¿De qué serviría que Cristo no hubiera resucitado? Dice San Pablo: nosotros seríamos los más tontos, porque Cristo no resucitó y vana es nuestra fe. Y sin embargo, Cristo resucita y Cristo está con nosotros y Cristo nos acompaña. Y Él es la palabra de Dios que se cumple. Y era necesario. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos puede salvar. Cristo es el único que puede devolver la gracia que habíamos perdido con el pecado original. Y en su misterio pascual entonces nosotros podemos contemplar nuevamente el rostro de Dios. Por eso el pregón pascual, cuando también lo cantábamos allá en aquella noche santa, que nos servía de preámbulo para celebrar la resurrección de Cristo, decía: en la resurrección, en el misterio pascual de Cristo, se toca lo humano con lo divino, la tierra con el cielo, porque Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que verdaderamente nos puede salvar. Él es la palabra de Dios que nos da vida. Él es la palabra de Dios que al momento de cumplirse nos trae la salvación para nosotros. Y por eso ahí vamos a entender esa categoría que pone el libro de los Hechos de los Apóstoles en este versículo. Era necesario. Necesario. No hay de otra. Era necesario que Cristo, la palabra de Dios, se encarnara.
y que con ello se cumpliera toda la promesa hecha desde el libro del Génesis, recordemos, ¿no?, lo que acabamos de reflexionar, Génesis 3:15, pues en el misterio pascual se cumple esa promesa. Ya sabemos pues que la palabra de Dios se cumple, es necesario que se cumpliera la palabra de Dios, recordando nuevamente el versículo de los Hechos de los Apóstoles. Pero ahora cabe una pregunta: ¿qué genera en nosotros todo este cumplimiento de la palabra de Dios? Porque llevamos el nombre de Cristo y esto debe interpelarnos, debe de llamarnos para que nosotros sigamos anunciando esa palabra y mucha gente pueda conocerla y esa palabra siga rindiendo frutos abundantes. A final de cuentas, el fruto de la salvación para todos los hombres que puedan conocer a Cristo mediante el anuncio de la misma palabra. Somos jóvenes, todos. El Papa Francisco hace poco escribió ese bello documento que era un regalo especialmente para los jóvenes. Cristo vive, decía él al principio, Cristo vive y te quiere vivo. Y su antecesor, el Papa Benedicto, también escribió un libro, una exhortación postsinodal en torno a la palabra de Dios. Y ahí nos mencionaba algunos puntos que como creyentes debemos seguir en torno a la misma palabra. Y nos decía el Papa Benedicto, tú escuchas la palabra y tienes que imitar a la iglesia primitiva en la escucha de la palabra y en el anuncio de la misma palabra. De hecho, recordemos el versículo que estamos reflexionando, de los Hechos de los Apóstoles. Ellos eligen al que va a ocupar el lugar del apóstol Judas, que fue el que traicionó a nuestro Señor. Eligen a Matías, pero es la elección para que sean los 12 y juntos anunciar la palabra que han escuchado. No se nos olvide que los discípulos son esos testigos oculares, presenciales de nuestro Señor Jesús y que escucharon su palabra y ahora la van a transmitir. Ahí está el dinamismo de la palabra. La palabra de Dios no es para guardarla, no es para que se quede en nosotros. Genera el compromiso de llevarla a los demás, como la iglesia primitiva. Recordando el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos regala San Lucas, nos menciona eso, cómo evangelizaban, cómo llevaban la palabra de Dios. Y creo que ese puede ser un punto para nosotros, para aprender en torno a eso que estamos reflexionando. El compromiso de no quedarnos la palabra, de imitar a la iglesia primitiva, a la iglesia en donde iniciaban los apóstoles y anunciar. Y entonces esto significa también anunciar por medio de la palabra la esperanza. De hecho, el Papa Benedicto en este documento Verbum Domini, la palabra del Señor, dice él, el creyente está llamado a anunciar la palabra de la esperanza, especialmente en un mundo que vive situaciones muy complejas, muy adversas, en donde el hombre se ve desgastado, el hombre tiene situaciones que verdaderamente lo llaman a la desesperanza. Está el cristiano, está el creyente, el bautizado, el joven. Estás tú, joven, que tienes que llevar esa palabra de la esperanza en medio de estas situaciones de desesperanza. Porque la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos fortalece. Y si bien ya se llegó al cumplimiento la promesa de Jesús que decíamos, de Dios que mencionábamos, ahora es nuestra tarea seguirle dando dinamismo a esa misma palabra. Entonces, hoy el joven, tú joven, necesitas ser un portador de la palabra de la esperanza y al mismo tiempo también debemos todos de asumir desde este punto de vista del Papa Benedicto el testimonio. La palabra de Dios nos llama al testimonio y el testimonio es un signo de credibilidad muy actual. Hoy la sociedad, la gente, las personas, los jóvenes que están muchas veces llamados por diferentes caminos,
un camino para poder acercarse a Dios, para poder creer en la misma palabra, acercarse a esta palabra, escucharla, es el testimonio de los creyentes. Un testimonio que se ve precedido también porque escuchaste o escuchamos primero la palabra de Dios. Nos interpeló en nuestra vida, nos hizo que viviéramos de un modo de acuerdo a esa palabra y entonces vamos a atraer a más personas hacia nuestro Señor. Es el anuncio de la palabra mediante el testimonio, mediante la manera correcta de vivir. Y no se nos olvide lo que es el testimonio. El testimonio significa la vida práctica, la vida cotidiana, en donde se imprimen los valores cristianos, los valores del amor de Dios, los valores que tú aprendiste de tu contacto, de tu intimidad con el Señor. Y esta misma vivencia de la palabra también nos llama, dice el Papa Benedicto, a vivir siempre buscando la justicia y viviendo la caridad. Y hay muchos otros caminos, pero quedémonos con esos que a grosso modo nos va a señalar el Papa Benedicto en este bello documento, Verbum Domini, la vivencia de la justicia y de la caridad. ¿De qué te sirve escuchar la palabra? ¿De qué te sirve o de qué nos sirve a tener oídos abiertos a la palabra si no vamos a buscar un mundo más justo, si no vamos a buscar vivir la caridad? Y vaya que en nuestros tiempos estos valores debemos de vivirlos. Entonces, aquí están los frutos de la escucha de la palabra. Decíamos ya, la palabra de Dios llega a su cumplimiento. Esto tiene que interpelarnos. Todo el misterio pascual, toda la obra de Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, no es para guardarla. Tenemos que darle ese dinamismo, como la iglesia primitiva, recordando nuevamente el capítulo que estamos, el versículo que estamos reflexionando. Cómo los discípulos evangelizaron, cómo los discípulos fueron a la misión anunciando esta palabra de Dios. Y ahora voy a hacer mención también del documento que ya les mencionaba, del que nos regala el Papa Francisco, también una exhortación posinodal. Cristo vive y te quiere vivo, dice él, Christus vivit. Ahí hay un apartado en donde nos menciona la relación de la palabra de Dios con el joven. Y llamaba mucho mi atención a la hora de leerlo, cómo nos menciona en el Antiguo Testamento, primeramente, y después en el Nuevo Testamento, jóvenes sencillos que aprendieron a escuchar la palabra del Señor. En medio de las dificultades, aún con las mismas debilidades, con las mismas carencias de la humanidad, de nuestra propia humanidad, ellos atendieron al llamado que el Señor les hacía. Así que hoy no podemos poner pretextos. Tú, joven, todos los jóvenes que nos escuchan y ustedes, jóvenes que tienen contactos con muchos otros jóvenes, deben de decirle, no hay pretexto para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y el Papa Francisco ponía ahí en ese apartado de su bello documento, comenzaba por Gedeón. Un Gedeón que escucha la palabra de Dios y que Dios le dice, ve con fuerza, ve lo fuerte que eres, ve y anuncia, lucha por tu pueblo. Y ahí va Gedeón, obedeciendo, escuchando la palabra del Señor. Después nos va a presentar a Samuel. Recordemos Samuel en el libro de los Reyes. Samuel es el encargado de ungir a los reyes. Unge al rey Saúl, unge al rey David, a estos reyes pues. Pero Samuel también escucha la palabra de Dios. Recordemos cómo él está descansando y ahí escucha. ¿Y qué dice él? Habla, Señor, que tu siervo escucha. No hace oídos sordos a la voz del Señor. Escucha la palabra del Señor, habla, Señor, y él da muchísimos frutos, que va a ser en torno a la elección de los reyes. Después de Samuel viene precisamente el rey David, un rey que era un jovencillo también.
inimaginable. El mismo Samuel no se imaginaba que David iba a ser el elegido rey, porque era un debilucho, era el más joven de los hijos de Jesé. Y ahí va David. Y David, por la escucha de la palabra, por la atención a la palabra, ¿qué pasa? Se va a convertir después, y porque lo va a decir el mismo Señor, en el rey de acuerdo al corazón que Dios quiere, que Dios buscaba. Es el rey de acuerdo al corazón del Señor. Es el rey preferido. Entonces ahí va David también, porque sabe escuchar. Claro, a lo largo de la vida del rey David vamos a descubrir que tuvo sus caídas, tuvo sus vaivenes, pero sí, siempre siguió adelante por la escucha de la palabra de Yahvé, de Dios. Después de David vamos a tener también precisamente al rey Salomón, un rey joven también, un rey que atiende a la palabra de Dios y que lo único que le pide al Señor es de la sabiduría para poder reinar. Imagínate, ¿no? Le dice Dios, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué quieres para ti? Ponte en el lugar de Salomón, jovencillo, con ganas de vivir, con tantas iniciativas. Quizá muchos de nosotros le hubiéramos pedido cosas materiales, cosas banales. Pero Salomón, porque tiene abiertos los oídos a la palabra del Señor, porque sabe escuchar la palabra del Señor, él sabe que necesita de la sabiduría. Y por eso le dice, Señor, regálame sabiduría. Tenemos también en el Antiguo Testamento una mujer, Ruth. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero Ruth es una mujer que sabe escuchar la palabra de Dios y que es dócil en su corazón. Ruth se queda a vivir con su suegra en medio de la adversidad porque tiene ese corazón dócil que le ha regalado el escuchar la palabra de Dios y construye su vida con humildad, con sencillez. Entonces también debemos de imitar en ese sentido a Ruth, escuchando la palabra de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento después, el Papa Francisco también en el Christus Vivit nos va a regalar ejemplos de cómo los jóvenes siguen buscando algo más grande. No se contentan con lo material, con lo banal. Y aparece ahí primeramente un joven rico, dice el Evangelio. Un joven rico que pregunta por la vida eterna. Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dice Cristo, cumple los mandamientos. Todo eso lo hago, dice el joven rico. Después vende a los pobres, da a los pobres todo lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo, dice el Evangelio. El joven que se pregunta por la vida eterna y el joven que cumple los mandamientos, que cumple la palabra del Señor, que sabe escuchar la palabra de Dios. Un joven rico, ¿qué le podía faltar? Pero no vive contento, no vive feliz. Solamente la satisfacción de la vida se la va a dar la escucha de la palabra y después la renuncia a sí mismo, a los bienes materiales. Le va a faltar, va a decir el Evangelio, porque se fue triste. Pero ahí está pues el joven que quiere escuchar la palabra de Dios. Después el mismo hijo pródigo, en la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Un joven que se fija primero en lo material, un joven que se siente atado, que decide irse, pero al final regresa porque se da cuenta que estando con el Padre, que es la imagen de Dios, ahí lo tiene todo, escucha las palabras de su Padre y regresa. Entonces el hijo pródigo también es un ejemplo de escucha de la palabra. Y por último, el Papa Francisco nos menciona, creo que el ejemplo más claro y del que nosotros tenemos que aprender más es María, nuestra madre. Ella es, y le voy a decir también la carta a los romanos, es un ejemplo de fe, un ejemplo de la obediencia, de la fe, de la escucha de la palabra. Hágase en mí según su palabra, dice. ¿Cuántos proyectos no tenía esta jovencita María? ¿Cuántos ideales? Tiene que renunciar a su vida, tiene que renunciar a sus proyectos, pero escucha la palabra de Dios.
Y aunque esa palabra de Dios, esa escucha de la palabra de Dios, la iba a llevar a sufrir también, recordemos ese episodio cuando la presentación de Jesús en el templo, le dice el anciano Simeón, una espada que atravesará el alma. Claro, escuchar la palabra de Dios no es fácil. El mismo Papa Benedicto diría, el que piense que la vida cristiana es fácil, está totalmente equivocado. Porque la vida cristiana, el seguir, escuchar la palabra de Dios, es una renuncia a nosotros, es una renuncia a la vida cómoda, es una renuncia a todo aquello que nos presenta el mundo, que nos ofrece cierta felicidad. Pero María, a pesar de eso, escucha la palabra de Dios y al final de su vida la vive con plenitud y la vive de una manera grandiosa. Todo por ese sí sencillo, ese sí obediente a la escucha de la palabra. Y bueno, hasta aquí lo menciona el Papa Francisco en el Christus Vivit. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionarlo con el Espíritu Santo? Porque estamos celebrando Pentecostés. Y Pentecostés es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, que le va a dar unidad, que la va a instruir, que la va a fortalecer, que la va a conducir. Todo el cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo, el sí de las promesas, y ahora lo que hemos reflexionado, que tiene que interpelarnos la palabra de Dios, todo esto va conducido por el Espíritu Santo. Nuevamente, en la Verbum Domini del Papa Benedicto se nos menciona la relación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice? Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios podría ser ineficaz. De hecho, el Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, es el que va conduciendo a los autores sagrados. Es el que va también calladamente conduciendo la historia de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos viene también a iluminar a nosotros, a fortalecer. ¿Para qué? Para que podamos asumir, escuchar la palabra de Dios y esta palabra de Dios pueda dar mucho fruto. No podemos comprender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. No podemos amar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. Y cuando digo palabra de Dios, más lejos de referirme a las letras sagradas, me refiero a la persona de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos conduce, el Espíritu Santo es el que nos hace comprender la palabra de Dios. Entonces, dejémonos conducir por el Espíritu Santo, recibámoslo en este día de Pentecostés y que nos acompañe a lo largo de toda la vida de la iglesia. Muchas gracias.